Impacto de la accesibilidad digital en la sociedad actual y cómo se beneficia la sociedad y la industria. Por Ricardo García Bahamonde. Ricardo García Bahamonde es responsable de accesibilidad e inclusión digital para la región Iberia en Atos y ha trabajado en el campo de la accesibilidad digital y la inclusión de la discapacidad desde 2004. Tiene una amplia experiencia en consultoría, gestión de proyectos, desarrollo de negocios y asignaciones de capacitación en los Estados Unidos, América Latina, Medio Oriente y Europa, ayudando a empresas, universidades, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos a avanzar en sus políticas y estrategias de accesibilidad e inclusión digital. Profesional certificado por IAAP en competencias básicas de accesibilidad, licenciado superior en Ciencias Económicas, por la Universidad Complutense de Madrid, y obteniendo su certificado de profesional en gestión de proyectos del Project Management Institute, PMI, y en 2007. Es ponente habitual en congresos internacionales, habiendo presentado en más de 60 eventos en todo el mundo. Buenos días a todos, muy buenas, espero que estén muy bien. Saludos desde Madrid, España. Es un placer y realmente un honor estar hoy aquí y poder participar en este evento. Quiero agradecer, pues en primer lugar, a Kerdeni por invitarme, a la Fundación Sabios Expertos y Genios por invitarme a este evento, que creo que es muy, muy importante. He estado escuchando con gran atención al ponente anterior y suscribo cada una de las palabras que ha dicho. Y lo que voy a tratar de dar es profundizar quizá un poco más en algunos temas que ha estado tratando la anterior persona, y dando un enfoque un poquito quizá diferente a todo lo que tiene que ver con accesibilidad digital e inclusión digital, probablemente un poco diferente de lo que se suele hacer. Y ahora verán por qué. Gracias por la introducción y la presentación. En la actualidad trabajo como director de accesibilidad e inclusión digital en Atos. Atos es una compañía multinacional francesa, pues con unos 110.000 empleados por todo el mundo, que trabaja en ámbitos de ciberseguridad, de inteligencia artificial, big data, tecnologías en la nube, y desde hace unos años trabaja en desplegar accesibilidad digital, tanto internamente como para las compañías o las organizaciones para las que trabaja. Entonces, pues es parte de nuestra misión y yo pues la verdad es que me siento muy orgulloso de pertenecer a esta organización, a esta compañía, y de poder realmente compartir con ustedes hoy, compartir con cualquiera que pueda estar viendo esto hoy, pues este conocimiento, estas ideas que realmente pues están pensadas realmente para poder avanzar en la cuestión de la accesibilidad digital, que básicamente se trata de hacer que todo lo digital que se cree pueda ser utilizado por todo el mundo independientemente de las capacidades que tenga. ¿De acuerdo? Entonces no hay un ellos y un nosotros. Nadie tiene las capacidades perfectas, o que levante la mano si alguien tiene capacidades perfectas, porque yo me gustaría saber qué hace y cómo lo hace para estar así y mantenerse así. Si hay alguien que no vaya a envejecer nunca y no vaya a empezar a tener achaques por motivo de edad, pues también que me lo comunique, por favor, porque estoy deseoso de saber cómo lo va a hacer. Lo que quiero decir es que todo el mundo, todos nosotros, vamos a tener algún tipo de limitación funcional en algún momento de la vida, antes o después, o lo tenemos ya o lo vamos a tener en algún momento. Vista, oído, cognición, movilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso significa que vamos a tener dificultades, nos vamos a encontrar con dificultades para utilizar las tecnologías. O sea, aquello a lo que estamos acostumbrados a usar todos los días. ¿Quién no está acostumbrado a utilizar un dispositivo móvil en su vida hoy en día? Nadie, todos. Imaginen que de repente no pueden utilizar. ¿Por qué? Pues porque dejan de ver bien, dejan de oír bien, dejan de tener movilidad, dejan de tener capacidad cognitiva adecuada,
y porque imaginemos que las páginas web que suelen utilizar para cualquier cosa que se les quiera ocurrir o las aplicaciones en el teléfono móvil, resulta que ya no las pueden utilizar cuando llevan años o décadas, imaginen, utilizándolas. ¿Qué pasaría? Seguramente nos causaría un shock en nuestra vida importante, porque es que realmente dependemos en nuestro día a día hasta un grado muy, muy importante de las tecnologías. Bueno, pues la accesibilidad se trata precisamente de eso, de hacer que esas tecnologías, la forma en la que están diseñadas y desarrolladas, haga que puedan ser utilizadas por todas las personas, incluyendo personas con limitaciones funcionales que generan una discapacidad y también pues, por adultos mayores que tienen limitaciones funcionales y por tanto discapacidad por cuestión de edad. La discapacidad no la tengo yo encima o no la llevo yo incorporada de serie. Lo que tengo es a lo mejor una limitación funcional de algún tipo que hace que yo cuando intento interactuar con el entorno, y el entorno puede ser el entorno digital, o sea, una computadora o una página web o un teléfono móvil, cualquier cosa, pues al interactuar me encuentro con barreras. Pero no soy yo el que tiene el problema. El que tiene el problema es ese sitio web que no está hecho de una forma para que yo lo pueda utilizar, pero no solo yo, sino otros varios miles o cientos de millones de personas. Con lo cual ya no es solo 1, 2, 3 personas, son muchas. ¿De acuerdo? Entonces eso es súper importante, tener esa idea, ese concepto. Fíjense que voy a utilizar, voy a dar seguimiento y ahora les voy a hablar de una serie de ideas, pero antes les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar algo de lo que la persona que ha estado hablando antes que yo estaba hablando, que me ha parecido muy interesante, que es el concepto de transformación digital. Esto es fundamental porque es lo que está ocurriendo ahora mismo delante de nuestra cara todos los días, que es que entornos que antes eran todo en papel o manual, imagínense todos los trámites, imagínense en las empresas la cantidad de operaciones que se hacen, pues antes eran todo en papel, en una mesa, hablándolo por teléfono, quien se acuerda de los teléfonos en los que se marcaba, ¿no?, con un dial. Todo eso se ha digitalizado y todo eso se hace a través de interfaces, o sea, de una pantalla en el teléfono móvil, una pantalla en la computadora, una pantalla en la tableta, una pantalla en el aeropuerto, por ejemplo, en las máquinas para hacer check-in automáticamente, los paneles de información, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista de conceptos que no nos podemos ni imaginar. Muy bien, pues entonces la cuestión de la transformación digital presenta oportunidades y presenta riesgos. Y les estoy mostrando en pantalla una cosa muy sencilla, que es una comparativa de búsquedas en Google Trends, que es una herramienta que uno se mete en Google, hace Google Trends y le sale la posibilidad de hacer unas comparativas de búsquedas, de cómo han ido creciendo, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo determinadas búsquedas. Han aumentado, han disminuido. Bueno, pues yo aquí les presento delante, para quien lo pueda ver y para quien no lo pueda ver yo se lo explico, una comparativa gráfica de cómo han evolucionado el número de búsquedas o la proporción de búsquedas que refleja un interés cuando hacemos una búsqueda en Google, pues a lo largo de los años, concretamente desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha de hoy, o finales del mes de junio, ¿vale? De búsquedas de un término que es transformación digital, por una parte, o sea, en inglés, Digital Transformation, y por otra parte, accesibilidad web, Web Accessibility. Bueno, pues empezando en principios de enero del 2011, las búsquedas de accesibilidad web estaban por encima, el nivel de búsquedas, o el interés que se refleja a través de esas búsquedas, estaba por encima del de transformación digital. De transformación digital prácticamente nadie lo buscaba, nadie se interesaba en ello. Y todo esto se mantuvo así más o menos hasta que, bueno, pues por el 2014 y el 2015 empieza a crecer el interés en las búsquedas por la transformación digital. El de accesibilidad web se mantiene prácticamente igual y a partir del primeros finales del 2016 hacia principios del 2017 empieza a crecer mucho más el interés en búsquedas del término de transformación digital,
que el de accesibilidad web, que se mantiene constante, exactamente igual, prácticamente no crece, crece muy poquito. Y esto sigue aumentando hasta, digamos, no digamos cuando empieza la pandemia, que esto se dispara, hay unos picos y sigue creciendo hasta el día de hoy, que en comparación, pues las búsquedas de transformación digital alcanzan un índice de 100 comparado con accesibilidad web, que tiene un índice de 20. 5 veces más interés en transformación digital que en accesibilidad web. ¿Qué quiere esto decir? Que esto lo que nos quiere decir es que el ritmo de implantación de todo lo digital, probablemente esto es una extrapolación un poco vasta, digamos, un poco a grandes rasgos o a grandes trazos, pero esto nos está diciendo claramente que hay mucho más interés en transformación digital que en accesibilidad digital o accesibilidad web. ¿Qué quiere eso decir? Que el riesgo de que haya un gap, que haya un hueco, que haya una brecha a la hora de llevar a cosas a lo digital, pero sin incorporar accesibilidad, es muy grande. Ese hueco está ahí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque si no, el interés probablemente por accesibilidad digital, accesibilidad web, probablemente estaría creciendo también. ¿Vale? Con lo cual ahora estamos viendo que hay mucha más gente que se interesa por transformación digital, cómo transformar su entorno, su negocio, lo que sea, a digital, pero en cambio el interés en accesibilidad web no ha aumentado. Eso significa que hay una brecha, que se está generando una brecha en cuanto a que lo que se desarrolla no incorpora accesibilidad en gran medida. Eso es lo que estamos viendo. Esto es lo que refleja, lo que puede reflejar un gráfico de esto. Ya digo, esto no es científico, pero probablemente nos está diciendo a las claras lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? A nivel mundial. Esto es en el mundo entero. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, bueno, pues yo les voy aquí a comentar una serie de cuestiones que creo que son muy interesantes, que son realmente reflejo de lo que, de por qué está pasando esto y cómo lo vemos nosotros. Bueno, se habla mucho de sostenibilidad medioambiental, social, etcétera, ¿vale? Descarbonización, bien, pero entonces pensamos en molinos de viento, ¿no? Bueno, que son realmente aerogeneradores, como esto se llama técnicamente, sostenibilidad, uso más eficiente de las energías, de los combustibles. Bueno, pues ahora hay una crisis mundial en todo este tema, probablemente tenga más interés. Pero claro, ¿cómo vemos el tema de la accesibilidad digital y la sostenibilidad digital o las tecnologías accesibles e inclusivas? ¿Qué relación pueden tener? Bueno, pues por ejemplo, aquí ponemos un poco de contexto, que es lo que yo les acabo de comentar. Envejecimiento de la población, pero no solo envejecimiento de la población que existe, que estamos ahora mismo en este planeta, sino los que vienen ahora, los que han nacido hace pocos años, o no muchos años, y los que van a nacer ahora, pues es que tienen muchas más probabilidades de vivir hasta más de 100 años que lo que tenemos los que hemos nacido anteriormente. ¿Vale? Y los que están naciendo ahora, ¿no? Pues, no digamos pues, que tienen la probabilidad de vivir más de 100 años, pues es que son enormes, ¿no? Quiere decir que dentro de unos años va a haber mucha más población envejecida que va a estar acostumbrada a utilizar tecnologías digitales, teléfono móvil, computadoras, etcétera, etcétera, y que todos ellos van a tener, por motivo de edad, van a ir adquiriendo discapacidades por motivo de limitaciones funcionales, ¿no? Todos nosotros y todos ellos, los que vengan después de nosotros. Pero también hay que pensar que muchas de las personas, pues o todas esas personas hacen cosas, interactúan, viajan, utilizan las tecnologías, trabajan, pues muchas trabajan o siguen trabajando pues por necesidad o porque les gusta, ¿vale? Por lo cual querrán seguir haciéndolo, ¿de acuerdo? Y luego pues, pero todos van teniendo discapacidades, todos van adquiriendo discapacidades, todos vamos adquiriendo discapacidades por motivo de edad, antes o después, de más jóvenes o de más mayores, y algunos hábitos no precisamente buenos, pues hacen que esas discapacidades aparezcan antes. Ha ido a hablar de temas relacionados con índices de glucemia en sangre, diabetes y ceguera o discapacidades visuales, por ejemplo, pues por malos hábitos. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? ¿No? Pues que se trata de que todas las personas, al hacernos mayores, sigamos siendo independientes, sigamos pudiendo trabajar, aprender, etcétera. Pero que tenemos que tener en cuenta que tenemos una serie de limitaciones funcionales que vamos adquiriendo, ¿no? Pues por ejemplo, ahora hay tecnologías muy modernas, realidad aumentada, ¿no? Realidad extendida, parte de la realidad aumentada es parte de la realidad extendida, ¿no? Pues que
permiten ir haciendo esta serie de cosas. Lo vamos a ver dentro de poco tiempo, ¿no? Que todo esto estará al alcance realmente de todos nosotros, será mucho más barato que ahora, etcétera, etcétera. Impresión 3D, ¿no? Pues para generar productos que puedan ser utilizados por todas las personas, pues se diseñarán conforme a las necesidades de una forma personalizada, acorde a mis necesidades, ¿de acuerdo? Dispositivos inteligentes que ya existen, pues que pueden hacer cosas por mí, a través de la voz, a través de probablemente lengua de signos que sea capaz de interpretar una cámara, ¿no? Visión computerizada, ¿no? Por ejemplo, etcétera, etcétera. Pues todas estas nuevas tecnologías, todo esto que está ya saliendo, que ya lleva años, muchas de estas cosas años, pero van a ser muchas otras que van a salir nuevas dentro de poco, pues pueden potenciar toda la inclusión de personas con distintas limitaciones, ¿vale? Para que no haya unos que pueden hacerlo, otros que no pueden hacerlo por motivo de exclusión, por motivo de discapacidad o limitaciones funcionales. Hacer cosas como que, pues como digo, trabajar, estudiar es, desde luego la educación es lo más importante en una sociedad, ¿no? Para poder avanzar, el ascensor social. ¿Vale? Y entonces, pues las tecnologías realmente son lo que nos empodera a todos para tomar control de nuestras vidas. Puedo estudiar, puedo trabajar, puedo irme de viaje, puedo ganarme la vida, puedo relacionarme con otras personas a través de muchas aplicaciones. Piensen en las que quieran. Tinder, Mythic, la otra, ¿vale? Etcétera. Facebook, Instagram, ¿de acuerdo? Y esto, pues para muchas personas esto ocurre por primera vez. ¿De acuerdo? Utilizar videojuegos, pues ahí en pantalla estoy mostrando, por ejemplo, pues el mando de videojuegos de la Xbox de Microsoft, que es pues, de los primeros mandos realmente accesibles. ¿Y por qué accesibles? Pues porque se ha diseñado durante muchos años de investigación contando con personas con distintas discapacidades para recibir su input y decir, oye, ¿cómo necesitas que sea un mando? Si tienes poca movilidad en las manos, si eres ciego, si tienes discapacidad auditiva, si tienes discapacidad cognitiva. Bueno, pues esto es el resultado de todo ese trabajo. Han creado un mando, que mucha gente no lo sabe, pero es un mando súper accesible para jugar videojuegos con la Xbox. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no todo es color de rosa o no todo es perfecto, como sabemos en el mundo, por desgracia, y hay múltiples barreras. Y esas múltiples barreras a la tecnología vienen generadas normalmente por desconocimiento. Desconocimiento de que las personas, por ejemplo, ciegas, utilizan las tecnologías. ¿Cómo va una persona ciega a utilizar un ordenador si no ve? Bueno, pues hay mucha gente que lo cree, cuando sabemos que eso es mentira y que, bueno, pues ahí ya creo que tenemos ejemplos, ahí tienen ustedes ejemplos muy cercanos en la sala de alguna persona ciega que utiliza computadoras perfectamente, que utiliza teléfono, que utiliza tablet, que utiliza todo, siempre y cuando esas tecnologías estén preparadas, hayan sido diseñadas, como en este caso de este mando, para poder ser utilizadas por muchas personas, por muchos perfiles de usuario. Hay que diseñar las cosas teniendo en cuenta los distintos perfiles de usuario que pueden utilizar y que queremos que utilicen esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que muchos de mis clientes, quiero tener cuantos más clientes mejor. Entonces yo diseño este mando para tener más clientes. Si no lo diseño accesible, voy a tener un montón de clientes posibles que no lo pueden utilizar. Con lo cual lo diseño de forma accesible para tener más clientes, porque es lo que quiero. Quiero servir a mis clientes y a cuantos más clientes mejor. Entonces, eso es accesibilidad. Ya no solo es una cuestión de derechos humanos, que por supuesto en 2022, sino que además es una cuestión de acceder a más clientes y a más público al que pueda servir. Piensen en contenidos digitales que se hacen con el teléfono móvil, contenidos en TikTok, ¿vale? Que es de lo que realmente pues un poco los celumetrajes, pues piensen en mucha gente, cuanta más gente mejor, que pueda ver esos pequeños contenidos que se hacen desde un teléfono móvil. ¿Vale? Pues piensen en eso. Piensen en los distintos perfiles de esa posible audiencia. Háganlo pensando en ellos para tener cuantos más mejor. Y cuantos más mejor significa personas ciegas, personas sordas, personas que no oyen bien, personas que no tienen movilidad plena en las manos, personas que pueden tener limitaciones cognitivas, dislexia, déficit de atención,
etcétera, personas con espectro autista, personas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues el espectro es amplísimo. Entonces, se crean barreras porque la gente no sabe esto, no saben de esto, no tienen ni idea de esto. Mucha de la gente que desarrolla tecnologías, compañías como en la que yo trabajo, muchas otras, pues se tiene que generar conocimiento para evitar que se creen barreras a la hora de crear una página web. Un comercio electrónico, por ejemplo. Yo querré que cuantas más personas me compren mis productos en mi comercio electrónico, mejor, ¿no? ¿O no? ¿Conocen ustedes a alguien que no quiera tener más clientes? No me interesa tener más clientes. Pues qué suerte tiene usted que no quiere tener más clientes. Pues esto es absurdo. Todos los negocios del mundo querrán tener cuantos más clientes mejor. Pero entonces la ventana al mundo ahora son los sitios web o son las aplicaciones móviles. Esa es mi ventana a una clientela infinita. Pero yo quiero que mi clientela vea mi negocio y pueda comprar a través de mi negocio. Comprar online, Amazon o cualquier otro sitio web. Para eso tengo que hacer que esa ventana al mundo la pueda utilizar todo el mundo. Si la hago de una forma que no la puede utilizar todo el mundo, pues estoy perdiendo un montón de clientes potenciales, un montón de ventas. ¿De acuerdo? Y no solo eso, imagínense en los trabajos. Si mi sitio web de empleo, ¿vale? Con donde publico mis ofertas de empleo, no está hecho para que personas con discapacidades que necesitan accesibilidad puedan acceder, ver las ofertas de empleo y postularse, ¿no?, a un trabajo, suscribirse a un empleo, ¿no?, solicitar, aplicar un sitio, a un empleo que yo haya publicado en mi sitio, pues esa persona, aunque sea buenísima, aunque sea como Einstein, pues me la pierdo como posible empleado. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos viendo que ya no solo es una cuestión de clientes potenciales o ciudadanos, trámites online, presentar los impuestos, solicitar certificados al ayuntamiento, al gobierno, a todo lo que ustedes, todos los trámites habidos y por haber que se les pueda ocurrir que pueden hacer online, pues imagínense que muchos ciudadanos no los pueden hacer, porque esos sitios web del gobierno, de los gobiernos distintos, locales, a distintos niveles, central, locales, etcétera, provinciales, no hacen esos servicios a través de sus páginas web, lo que se llama gobierno electrónico, no lo pueden hacer esos ciudadanos, con lo cual el gobierno está utilizando dinero de todos los contribuyentes en crear cosas que no todos los ciudadanos, no todos los contribuyentes y por ende no todos los ciudadanos pueden utilizar. Estoy excluyendo a ciudadanos. ¿Cómo es posible que yo esté excluyendo a mis propios ciudadanos si estoy creando cosas para que todos mis ciudadanos lo hagan? Bueno, pues porque las personas individuales que han creado esas cosas, que han creado esos servicios digitales, no han tenido en cuenta que hay personas ciegas, que hay personas sordas, que hay personas con baja movilidad de las manos, que no utilizan ratón, etcétera, etcétera, que tienen necesidades especiales y para lo cual yo tengo que desarrollar todo eso conforme a unos estándares para que lo puedan utilizar todas esas personas, que no son 1, 2, 7, 15, 24, sino que son 1.000, 2.000, 50.000, 340.000, 1 millón, 2 millones, dependiendo del tamaño de la población del país, son varios millones. Y no querremos excluir a varios millones. Entonces esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene un coste. Esto tiene un coste para la sociedad el no hacer esto. Esto tiene un coste para mí como individuo, para el dueño de ese comercio electrónico, de ese negocio online, pierde clientes y para la sociedad, lógicamente, tiene un coste social muy importante. ¿Vale? Con lo cual aquí estamos hablando de sostenibilidad y accesibilidad. Sostenibilidad y accesibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la accesibilidad realmente es como contaminación. Ustedes piensan en, por ejemplo, estoy ahí mostrando en pantalla, lo ilustro con una imagen de unas fábricas, una planta petroquímica probablemente, no sé. Esa fábrica fabrica cosas, imaginemos plásticos o cualquier otro material que todos utilizamos en nuestro día a día. Algo necesario para que funcione la sociedad. Cualquier material, cualquier materia prima, cualquier producto, lo que sea. Petróleo. Pero ahí hay unas chimeneas echando humos que son de contaminación que nos afectan a todos. A través de respiración, a través del agua, del suelo, la comida que comemos. Al final estamos tragándonos, comiendo contaminación en el día a día. ¿Por qué? Porque esos son unos productos, son lo que se llaman unas externalidades negativas de los procesos de producción. ¿De acuerdo?
Bueno, pues la accesibilidad, las barreras de accesibilidad las podemos ver como una contaminación que se genera en los procesos de producción digital. Si yo no tengo en cuenta que puedo generar contaminación o puedo hacer algo para evitar que salgan esos humos, ¿de acuerdo? Generar esa contaminación, generar esos humos, pues estoy generando una negatividad muy importante para muchas personas. Con lo cual, barreras de accesibilidad es una contaminación. ¿Vale? Es un concepto que me gustaría que se les quedara porque realmente es importante, ¿no? Y entonces eso tiene un coste. Bueno, pues aquí lo ilustro con una persona con movilidad reducida en un scooter, una especie de silla de ruedas eléctrica, que no puede pasar entre dos palos en un camino porque alguien ha puesto una tabla entre medias. Bueno, pues esto es una forma de ilustrar que innecesariamente alguien ha puesto una tabla para impedir no sé el qué, que pase un caballo, imaginemos, pero a la vez está impidiendo que personas que van en silla de ruedas, por ejemplo, puedan pasar por ahí, innecesariamente. ¿De acuerdo? Esto es un mal diseño, pero no de este caso en concreto de accesibilidad física, sino esto lo aplicamos a los sitios web, a las aplicaciones móviles, a los videos que no están subtitulados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, esto es una cuestión que la tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque el contaminador y la sociedad pagamos un precio. Esto es un coste muy alto por estas barreras de accesibilidad. No sé qué me ha pasado aquí, se ha quedado un trozo ahí de texto raro, pero bueno, discúlpenme por eso. Entonces, lo que queremos es realmente crear un futuro, crear tecnologías, crear servicios, crear entornos en el que todo el mundo pueda participar. Aquí lo ilustro, pues esta plataforma realmente es una rampa que todo el mundo puede utilizar en vez de unos escalones de unas escaleras que no todo el mundo puede utilizar. ¿De acuerdo? Esto es mucho más cómodo de utilizar que unas escaleras por parte de todo el mundo. Pues alguien que lleva una maleta rodante, una mamá o un papá que empujan un carrito con un bebé, alguien que trae un cargamento, ¿no?, en un carro de materiales, suministros y tiene que subir por esa rampa mucho más cómodamente por unas escaleras. Y también alguien que esté en silla de ruedas, por ejemplo. O sea que es muy amplio el espectro de personas beneficiadas por una rampa y no solo la persona en silla de ruedas. Entonces hay leyes que están ahí y que van mejorando en cuanto al cumplimiento, pero no es suficiente. Si pensamos en las bombillas, pues hace años todo bombillas de filamento. Ahora hay unos países, ¿no?, que sabemos que las bombillas de filamento son muy ineficientes, pues la ley y la normativa empiezan a favorecer que se cambien por bombillas LED, que al principio eran muy caras, pero ahora como se van extendiendo son mucho más baratas, ¿no? Entonces, si combinamos esa legislación, oye, para favorecer, ir favoreciendo el uso de tecnologías más eficientes, uso de la energía más eficiente, bueno, pues vamos utilizando LEDs que consumen menos, ahorran energía y contaminan mucho menos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tenemos realmente un marco legislativo, que es lo importante, es decir, oye, ¿quién me obliga a hacer esto? ¿Y quién me va cambiando la mentalidad? Pues un marco regulatorio que vaya normalizando los temas. Oye, pues menos contaminación en los procesos productivos, porque sabemos que la contaminación acaba matándonos, ¿no? Y todos los temas de normalización de género, porque ya estamos en 2022 y seguir con determinadas cosas en cuanto a discriminación por género, pues no tiene ningún sentido. ¿Y que quiero dejar a la mitad de la población o más, las mujeres, fuera de la sociedad por mentalidades antiguas y extrañas? Pues yo creo que ya no. Toca cambiar todo esto. Lo mismo con cuestiones étnicas en muchos países, como ya sabemos, lo mismo con cuestiones LGBT, no, aislados y ¿cómo vamos a aislar a colectivo LGBT o el colectivo que sea? ¿Cómo se va a aislar eso en 2022? Bueno, pues puede que en Afganistán ocurra, pero claro, no estamos hablando de países como Afganistán, que están en la Edad Media o antes, está en la prehistoria, sino, por desgracia, estamos hablando de países ya normales y corrientes modernos en los que estos temas no son admisibles. Entonces, se trata de incorporar a todo el mundo y no porque, es que no sé esto de la accesibilidad que es, pues estoy excluyendo a mucha gente que necesita accesibilidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí la aproximación de cómo hacer esto, pues es como todo en la vida, palo y zanahoria. Lo tienes que hacer, es el palo, o bien, venga, te invito a hacerlo, que sería la zanahoria, ¿no? Bueno, pues esto es un equilibrio
que poco a poco tiene que ir tendiendo más a la zanahoria que al palo, que a la obligación de hacerlo. Pero es todo cuestión de cambiar el chip, la mentalidad. Ahora mismo, por obligación hay que hacer temas de género, pues poco a poco ya va cambiando y lógicamente esto está normalizado, ya no hay que obligar tanto, aunque en algunos países sí, pero tanto a cuestiones, a normalizar las cuestiones de género. Los hombres y las mujeres tenemos absolutamente los mismos derechos, por supuesto. Las personas LGBT y las no LGBT, que no sé cómo se define eso, pero bueno, pues también todo el mundo tiene los mismos derechos. Los blancos, los negros, los mestizos, todo el mundo tiene que tener los mismos derechos en países normales. Personas con discapacidad y las personas sin aparentemente discapacidad, exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Por qué todo esto es importante? Pues porque hay mucha gente con discapacidad y más que va a haber, y más que hay cada día y más que va a haber. 15% de toda la población mundial. Población mundial, ¿cuánta gente hay en el mundo ahora mismo? Pues no sabemos porque no tenemos estadísticas certeras de cuánta gente puede haber en China y en la India, por ejemplo, que son los principales productores de gente en el mundo, pero entre los dos calculemos entre 2.700, pues probablemente 2.700, 2.800 millones de personas. Entre los dos, probablemente un poco más. ¿Vale? Pues en total 7.000 millones, 7.000 tendiendo a 7.300 millones, 7.500, pues un 15% estadísticamente tienen discapacidad, pues piensen en pues 1.300, 1.500, probablemente 1.500 millones de personas en todo el mundo. Eso es mucha gente para prescindir de ellos, ¿no les parece? Por lo cual, allá se habla de la minoría más grande del mundo y más grande aún que va a ser con el paso del tiempo al ir envejeciendo. Al ir envejeciendo. Nadie está inmune de tener una discapacidad o una limitación funcional. Todos la vamos a tener. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí en Europa se ha lanzado ya, entra en vigor ahora en junio, este mes pasado, una ley que ya no solo es que obligue, que ya estaba hace unos años a todas las administraciones públicas a que todos sus sitios web y todas sus aplicaciones móviles sean accesibles, cumplan con estándares de accesibilidad, sino que ahora también al sector privado, o sea, todas las empresas que fabrican cosas digitales, que fabrican tecnología, también están obligadas para poder vender sus productos en el mercado único europeo, que es muy grande, muy importante. Pues entonces tienen que cumplir con todo esto. Imagínense el cambio que supone todo eso, incluyendo comercio electrónico, de lo cual estábamos hablando antes. Fíjense la importancia del comercio electrónico y sobre todo a raíz de la pandemia. Pues fíjense, aquí hablamos del retorno de la inversión de la accesibilidad digital. ¿Cómo mido yo eso? ¿Cómo sé si esto de la accesibilidad, de aplicar accesibilidad digital en mi negocio, por ejemplo, me va a tener un retorno? Bueno, todo lo que les he contado, pero esto está medido. Esto está medido realmente en cuanto a cómo aumenta la cuota de mercado o también cómo pierdo mercado en términos de dinero, ¿no? Bueno, pues esto me sirve a mí para atraer más clientes, ¿de acuerdo? Si yo mis canales digitales los hago accesibles, puedo llevar desde otros canales físicos, imagínense bancos. Pues habrá gente que quiere seguir yendo a un banco físico, una oficina bancaria, sobre todo personas mayores. Hablar con las personas cara a cara, etcétera. Incluso el canal digital, el canal teléfono también. Pero si yo mi canal digital lo hago accesible, hay personas que les va a ser mucho más cómodo utilizar el canal digital que el ir a la oficina física. Hay personas con discapacidad que tienen problemas para ir a la oficina física del banco, por muchos motivos, por desplazamiento, por el transporte público, etcétera, etcétera. Es más cómodo, les sería más cómodo hacer desde su casa una computadora o el teléfono, que es lo que todos tenemos en el bolsillo. Pero para que eso lo puedan utilizar, tiene que ser accesible la aplicación móvil, tiene que ser accesible el sitio web, toda la banca online, todas las operaciones, toda la banca electrónica, todo eso tiene que ser accesible. Por eso se entiende. Entonces, si yo mi mix de canales, ¿vale?, incorporo y hago más grande el canal digital, voy a ganar más dinero, como banco o como lo que sea, que tiene canal digital también. Fíjense que esto está medido todo. El 70% de los sitios web en Estados Unidos tiene problemas críticos de accesibilidad. ¿Qué son problemas críticos? Significa que yo, si tengo discapacidad, si soy ciego, por ejemplo, pues dejo de utilizar ese sitio web. Y eso supone que si es un comercio electrónico, que cualquier negocio en Estados Unidos ahora mismo tiene parte online, tiene comercio electrónico, pues están perdiendo cerca de 7.000 millones de dólares en ventas al año. Esto ya empieza a ser importante.
¿Cómo es posible que por no saber de accesibilidad, por no querer aplicar accesibilidad o no saber cómo hacerlo, cómo es posible que los comercios electrónicos pierdan 7.000 millones de dólares en ventas? Esto es una barbaridad realmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, los que tienen esas de accesibilidad que van ahí y no pueden hacerlo, no pueden comprar online porque hay barreras al hacerlo, se van y se van a otro, buscan otro que sí sea accesible. Ya he perdido clientes, pero el problema es que no solo he perdido el individuo, sino probablemente su enfado se extiende a su familia también. No volvemos, ninguno de nuestra familia vuelve a comprar en este sitio web o el otro sitio web, este comercio electrónico o el otro. ¿Comprenden? Eso es muy importante. Fíjense que en el Reino Unido, en Gran Bretaña, pues ahí se habla de que la capacidad de gasto de las personas, del colectivo de personas con discapacidad, se estima que asciende a unos 308.000, 310.000 millones de euros, pues póngale, eso equivale a lo mejor a unos 330.000, por ahí 330.000 millones de dólares. Eso es importante, eso se llama el Purple Pound, o sea, la libra morada. ¿De acuerdo? Eso se habla, la comunidad de personas con discapacidad tiene esa capacidad de gasto, de consumir. Eso es gigantesco, pues eso es el Producto Interior Bruto de muchos países. Entonces, ahí se habla que en el Reino Unido, en Gran Bretaña, hay unos 10 millones de usuarios activos de Internet adultos con discapacidad. Y de ellos, más de 7 millones tienen necesidades de accesibilidad. ¿Vale? Para los cuales 7 millones es mucha gente. 7 millones es una parte muy importante de toda la población de República Dominicana. Una parte muy importante, imagínense, que toda esa gente se encuentra con barreras de accesibilidad, que el 70% de los sitios web tienen barreras de accesibilidad. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas se marchan si encuentran barreras. De esas personas, de esos millones de personas que quieren comprar online, se marchan. Si es demasiado difícil de usar, barreras de usabilidad o de barreras de accesibilidad. Con lo cual, en el Reino Unido se pierden 19.000 millones de euros, o sea, cerca de 20.000 millones de dólares de compras online se pierden porque no son accesibles esos comercios electrónicos. Todo esto suena absurdo, pero es la realidad, esto está medido. Estos son estudios que están hechos aquí, que se lo indico, el Click Away Pound Survey. ¿Vale? Todos estos son estudios muy sesudos que se han ido haciendo durante bastantes años. No es invención, no es una... Esto está muy estudiado. Lo mismo en Estados Unidos. Ahí hay una capacidad de gasto, hay ingreso, el ingreso para gastar, pues cerca de medio billón nuestro, billón, o sea que son 500.000 millones de dólares de capacidad de gasto de la población con discapacidad. 500.000 millones, que son medio billón de dólares. ¿De acuerdo? Eso es muchísimo. Son 20 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar. O sea, no sé qué es el doble de la población de la República Dominicana, un poco menos del doble, por ahí. Piensen en esas cifras, lo importante que es todo esto. Ingresos por comercio electrónico, esto era en el 2018, 517.000 millones. Ahora mismo, pues seguro que es mucho más por la pandemia, imagínense 600.000 millones. Probablemente esto no está actualizado. Y el 2% de todas esas transacciones de comercio electrónico, o sea, las realizan personas ciegas. Solo el 2%, fíjense, pero importante, ¿no? De todo ese mercado de inaccesibilidad son 10.000 millones de dólares, más de 10.000 millones. Esto probablemente sea más a fecha de hoy. Todo esto le estoy dando aquí unas pequeñas pinceladas de lo importante en cifras de lo que supone hacer accesible o no hacer accesible el comercio electrónico. Fíjense, o sea, esto es muy importante. Por lo cual, esto ya lo he comentado antes, casi los 7.000 millones que se pierden de ventas potenciales de comercio electrónico por no hacer los sitios de comercio electrónico accesibles. Lo reitero. Desde el principio. ¿De acuerdo? No en el último momento. Ya he desarrollado mi sitio web y ahora lo voy a hacer accesible. No, eso es un error. Hay que hacerlo al principio. Eso va a tener muchos menos costes. Me va a tener muchos menos costes si lo incorporo desde el principio que hacerlo al final. Si no lo hago, hacer los cambios, estoy terminando ya. Y si no lo hago, puede tratar de hacerlo al final, o sea, arreglar el sitio web puede costarme hasta 100 veces más. ¿De acuerdo? 100 veces más. Y esto también viene de un estudio desde hace muchísimos años de IBM en el tema de arreglar al final, ¿no?
de puesta en producción, al final del ciclo de desarrollo y puesta en producción de una aplicación, el intentar arreglarlo incluyendo accesibilidad, pues me puede costar 100 veces lo que me costaría de hacerlo al principio. ¿De acuerdo? Con lo cual, si alguno de ustedes está familiarizado con metodologías de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Pues los sprints de tecnologías ágiles, o sea, de metodologías ágiles, bueno, pues esto hay que hacerlo no al final, sino entre medias, en todas las fases, perdón. ¿Vale? No al final. Si lo hago al final, que es aquí de todo el proceso, tengo un problema gordo. Tengo que hacerlo a lo largo de todo el proceso, a lo largo del desarrollo, del diseño, ¿no? A lo largo del desarrollo y en la fase de control de aseguramiento de calidad, digamos, antes de desarrollarlo y después, antes de implementarlo y de ponerlo en producción y después. Muy importante, en varias fases, desde el principio. Y aquí, bueno, pues les dejo unos pequeños consejos, que son unos pósters que yo utilizo mucho, que están creados por el servicio digital del gobierno británico, realmente bien hechos, que son, digamos, consejos de qué hacer y qué no hacer a la hora de desarrollar algo web. Esto vale también para aplicaciones móviles realmente en general, pero bueno. ¿Qué hacer y qué no hacer para distintos perfiles de usuario? Pues aquellos que ven mal o vemos mal, aquellos que utilizan software de lector de pantalla, como puede ser JAWS, o como puede ser NVDA, o como puede ser Dolphin Easy Reader, o Claro Read, o lo que sea, muchísimos, ¿vale? Software para lectura de pantalla, qué hacer y qué no hacer. Aquellos que tienen capacidades motoras limitadas, ¿de acuerdo? Aquellos que oyen mal o no oyen, aquellos que tienen dislexia, entre un 10 y un 15% de la población, ¿vale? De cada 10 o más o menos, realmente tenemos dislexia. Uno de nosotros tiene dislexia, de cada 10 personas, uno por lo menos tiene dislexia, probablemente uno de cada 9. Espectro autista, muchísima gente en espectro autista, no, desde luego no tanta gente con dislexia en algún grado, pero gente con ansiedad, ¿quién no ha tenido ansiedad? Y muchísima gente que tiene ansiedad de forma crónica. Gente con afasia también. Bueno, pues todo esto son, fíjense, ¿quién iba a pensar que puede haber recomendaciones para desarrollar páginas web teniendo en cuenta personas con afasia, teniendo en cuenta personas con ansiedad, teniendo en cuenta personas en espectro autista, con dislexia? ¿Quién iba a imaginar todo esto? No solo personas ciegas o que ve mal, afecta a todos. Pues fíjense que hay recomendaciones, y esto es a nivel de diseño y a nivel de código del desarrollo, cómo hacerlo, ¿vale? Para que todo esto, para que pueda ser utilizado por el mayor número posible de clientes, de usuarios, etcétera, ¿no? Si estamos pensando en videos, por supuestísimo, tienen que todos tener subtítulos. Todos los vídeos tienen que tener subtítulos. Todas las imágenes tienen que tener un texto alternativo. Importantísimo. Todos los vídeos tienen que tener subtítulos. Absolutamente todos. Esto si se está grabando, tiene que tener vídeos. Idealmente esto en directo tiene que estar subtitulado para la gente que no oye bien y no utiliza lengua de señas, se pueda enterar. O a lo mejor sí oye bien, pero no puede poner el volumen, subir el volumen en alto, porque está en un entorno que tiene que estar silencioso, pero quiere seguir enterándose de lo que se está diciendo, por ejemplo, de lo que yo estoy diciendo en este momento. Pues tiene que haber subtítulos en tiempo real. Ahora hay 1000 aplicaciones que lo hacen a través de inteligencia artificial y de una forma razonablemente buena. Pues eso es fundamental. ¿De acuerdo? Ya digo, creación digital con teléfonos móviles, pensando en contenidos de TikTok, contenidos para Instagram, etcétera, que yo quiero que lo vea mucho público. Subtítulos, todos. Descripciones de imágenes, todos, absolutamente todos. ¿De acuerdo? Utilizar colores que contrasten bien texto y fondo, que si no, no se puede leer, ¿vale? Aquí tenemos un fondo negro en esta presentación con una letra que no es totalmente blanca, sino es más bien un gris bastante claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues tamaños de letras, tipos de letra que todo el mundo pueda leer, ¿vale? Hay gente con dislexia que tiene dificultades al utilizar determinados tipos de letras, ¿de acuerdo? Todas esas letras que tienen
serifa, pues por ejemplo la Times New Roman, pues todas esas letras no son recomendables. Son recomendables Calibri, Helvética, Verdana, por ejemplo. O sea, son tipos de letras que son recomendables. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo no sé, ya podría seguir hablándoles aquí durante horas y días, pero lo vamos a dejar aquí, yo creo ya, porque yo creo que ya he terminado. Aquí estamos. Y bueno, pues simplemente darles las gracias a cualquiera que esté viendo esto en este momento por la atención. Si hay cualquier cosa que quieran preguntar, no sé si hay turno de preguntas ahora, Kerdeni, posiblemente sí, pero si hay unos minutos, encantado de responder a sus preguntas. En la Claro que sí. slide, en la diapositiva que estoy mostrando ahora mismo, ahí muestro mis direcciones de correo electrónico personal, rigarciab de Barcelona, @gmail.com y ricardo.garciab de Barcelona, @atos.net. Entonces, pues nada más, agradecerles todo y su atención y quedo a su disposición. Muy bien, bueno, pues vamos a confirmar si hay alguna pregunta de parte del auditorio, si le gustaría consultar algo a Ricardo. Ok, tenemos una pregunta al final, si le pudiésemos llevar el... De las personas ciegas con su celular, ¿cómo se da ese proceso, por favor? Bueno, pues ahí tiene una persona que es experta en hacerlo, pero bueno, yo si quieren les hago una pequeña demo aquí mismo. Esto que estoy mostrando en la pantalla, aunque se ve fatal con ese fondo que tengo extraño, es un teléfono móvil, Android, ¿vale? No sé si es un Huawei o el otro, un Xiaomi, ¿vale? Todos los teléfonos Android y todos los teléfonos Apple, los iPhone, todos incorporan herramientas de accesibilidad por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, yo ahora mismo aquí en la pantalla, a ver si me lo capta esto, ¿vale? Bueno, pues aquí a esta distancia yo les estoy mostrando en pantalla la pantalla de mi teléfono y yo puedo aquí activar apretando los dos botones de volumen a la vez. ¿Vale? Pues esto se ha activado una cosa que es el lector de pantalla, una herramienta que se llama lector de pantalla. ¿De acuerdo? Que me va leyendo todo lo que hay, todas las interactuaciones que yo haga. Un segundito, por favor. Talkback on. Accessibility shortcut to net talkback on. Vale, pues eso que están oyendo ahí es el lector de pantalla. Entonces, el lector de pantalla lo que hace es que me va diciendo todas las interactuaciones que yo haga con el teléfono. ¿Cómo una persona ciega interactúa con el teléfono? Pues lo hace a través de gestos en la pantalla. Tocando la pantalla hace gestos. Por ejemplo, Launcher. Search. pues por ejemplo, Google Search button. Google hago Search. gestos así de Double tap to activate. ir pasando así, Voice Search button. ¿vale? Google Lens button. Y él me va Current diciendo, time 5:17. Double tap to enter clock app. Double tap to activate. No sé por qué habla con acento portugués y en inglés, no lo sé, es una cosa extraña la configuración que tengo aquí, pero bueno. Entonces él va leyendo, va poniendo el foco en distintas apps y va leyendo. Si yo quiero leer un texto, pues hago lo mismo, voy haciendo gestos de ir pasando el dedo rápidamente, entonces la herramienta lee ese texto, ¿vale? O los mensajes de WhatsApp exactamente igual. Yo selecciono uno, me dice quién me está enviando ese texto, yo hago dos golpecitos, tac, tac, me abre ese mensaje y me lee el último mensaje, por ejemplo, o los últimos mensajes. Ahí efectivamente Kerdeni les puede explicar muchísimo mejor que yo cómo funciona esto, pero la cuestión es que aquí la clave de todo esto, y le agradezco la pregunta, es que si yo estoy utilizando una página web o una app, es fundamental que esa página web o esa app estén desarrolladas con criterios o utilizando estándares de accesibilidad para que esta aplicación que yo estoy utilizando en el teléfono, que viene por defecto, sea capaz de interactuar con ella, sea capaz de leer y sea capaz de hacer todo lo que yo tenga que hacer. Rellenar un formulario, comprar en ese comercio electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Comprende? Entonces, una cosa es la herramienta
que me ayuda a mí a utilizar el teléfono y a navegar por internet, etcétera. Y otra cosa es que los contenidos y las aplicaciones estén desarrolladas de forma que puedan interactuar con ese software. Son dos piezas de las dos caras de una misma moneda. Aplicaciones y la accesibilidad de las aplicaciones que yo utilizo, herramientas, software, que yo utilizo para interactuar con el teléfono y todos los contenidos y las aplicaciones, y que las propias aplicaciones y los contenidos estén hechos con criterios de accesibilidad para que éstas puedan interactuar con estas otras. Muy bien, excelente. ¿De acuerdo? Excelente, Ricardo. Gracias. Si tenemos una pregunta más, ¿alguien más? Solo podemos una, y luego de Ricardo va a entrar con nosotros también otro gran experto en temas de accesibilidad que sé que va a poder contestar todas las inquietudes al respecto. A ver, la otra pregunta. Una pregunta, cuando yo manejo mi celular, por ejemplo, en una app determinada en el teléfono celular, Sí. entonces en este momento yo empiezo si soy una persona ciega, mi teléfono empieza a hablarme a mí y yo empiezo a escucharlo todo. Eso me ayuda a mí a manejar mi teléfono celular. ¿Fue eso lo que usted explicó? Sí, claro, pero lo que le habla a su teléfono lo indica usted, lo maneja usted. Usted dice, ¿vale? O usted le indica a esa aplicación de ese teléfono lo que quiere que le cuente. Y eso se hace a través de gestos en la pantalla, gestos tocando la pantalla, que eso se lo puede explicar Kerdeni. ¿De acuerdo? Está diseñado todo de una forma muy, muy bien hecha para que pueda usted navegar por todo lo que tiene en el teléfono, por todas las funcionalidades, por todas las aplicaciones. Y esa aplicación, ese software que habla, le dice qué es esa aplicación y las interactuaciones que usted está haciendo. Exactamente igual que escribir un mensaje. ¿Cómo escribe un mensaje? Porque usted va a pasar a través de gestos por las distintas letras del teclado. Y usted oye A, B, A, S, Q, N, lo que sea. Entonces usted, cuando llega a la N, hace doble tap, 2 golpes y se queda la N escrita. O bien usted dicta directamente. Encuentra el botón de dictar mensajes, imaginemos, por eso es tan fácil, y usted le da 2 toquecitos y sabe que está grabando ya, porque se lo dice y usted habla. Hola, ¿qué tal, amigo? Bla, 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 bla. Y es ahí el botón de enviar, lo va a detectar, hace clic y ya está enviado. Por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? O cualquier otra forma de enviar de mensajería instantánea. ¿Entienden? Entonces usted le dice qué leer y cuándo leerlo y hasta qué punto leerlo. No le lee todo seguido. Hombre, si usted quiere, puede leerle todo seguido. Imagínate una página larguísima, un documento larguísimo. Pero usted le va diciendo cómo tiene que leerlo, hasta dónde tiene que leerlo, a qué velocidad quiere leerlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, no está usted a merced de esa aplicación, sino que es al revés. La aplicación está a merced de usted porque usted le va diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Lógicamente hay que adquirir un aprendizaje de eso, cómo manejar, igual que manejar un carro, o manejar una moto o cualquier otra cosa. Muy bien. Gracias, Ricardo. La verdad que todos los chicos están súper interesados en seguir preguntando, pero estas respuestas también la van a poder obtener ustedes en la próxima conferencia, que va a ser pues muy enfocada en la accesibilidad a la comunicación, y van a tener pues información de mucho interés que sé que les va a encantar. Vamos a darle un fuerte aplauso a Ricardo, que se sienta con los pies. Excelente. Gracias a ustedes. Ricardo, están pues muy agradecidos de toda pues tu conferencia y hambrientos de saber mucho más información. Agradecerte enormemente y bueno, paso con Francisca para que pueda presentar a nuestro próximo ponente. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos.
Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.